Daniel Salcedo afrontará otro proceso legal. La fiscalía lo acusa de lavado de activos por unos $3 millones. La audiencia de juzgamiento se realizará en 20 días. Decenas de admiradores y amigos de nuestro compañero Efraín Ruales y familiares de otras víctimas de muertes violentas realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía de Guayaquil pidiendo justicia. 225 observadores internacionales y más de 2.500 nacionales vigilarán el proceso electoral de este domingo. Los candidatos aceleran sus recorridos en el país. El Comité de Operaciones de Emergencia confirma que se mantiene el feriado de carnaval y pide a los municipios adoptar medidas para evitar más contagios con COVID-19. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, Daniel Salcedo enfrenta otra posible sentencia, ahora por lavado de activos. Un tribunal de El Oro fijó fecha para su juzgamiento por no justificar el origen de $3 millones. Tania, hola. Gaby, amigos televidentes, también se juzgará a su hermano, un socio, un contador y a 6 empresas relacionadas. Nos informa Jacqueline Rodas. Daniel Salcedo, quien ahora está detenido en la cárcel de La Tacunga, tiene una condena de 4 años de prisión por fraude procesal y ahora enfrenta otra posible sentencia por lavado de activos. Este caso se abrió por los $47.600 encontrados a su hermano Noé en la frontera sur, horas después del accidente de avioneta ocurrido en Tumbes, Perú, cuando Daniel Salcedo salió del país en medio de investigaciones penales por la venta de insumos médicos en la pandemia. Pero ahora la Fiscalía estima que un tribunal penal de la provincia del Oro fijó la audiencia de juzgamiento para el próximo 22 de febrero a las 8:30 de la mañana en la Corte de Justicia de Machala. Además de Daniel y Noé Salcedo Bonilla, se juzgará a 6 empresas relacionadas, al accionista de una de ellas y a un contador. La defensa de Salcedo asegura que el origen del dinero es legal. Ahí están los estados contables, ahí está todo. Ahí está todo, ahí están los contratos con la CNT, los contratos con empresas privadas, están los contratos con empresas públicas, porque ese diferencial de dinero no fue adquirido a raíz de la cuarentena, ese dinero es de años atrás. El abogado además informa que emprenden acciones legales por su traslado a la cárcel de La Tacunga. Lo trasladaron sin que el juez lo sepa. Entonces se han efectuado las acciones pertinentes con relación a ese tema. Hemos impugnado el traslado, hemos presentado una acción de protección, hemos contestado ya el sumario administrativo. Daniel Salcedo enfrenta 4 procesos penales en total. Seguidores de Efraín Ruales realizaron un plantón fuera de la Fiscalía del Guayas para exigir justicia. En la manifestación también participaron familiares y amigos de víctimas de sicarios y de femicidios. Por lo menos una decena de casos denuncian que los culpables siguen libres. No es solamente violencia el crimen de Efraín Ruales. Justicia es el principal pedido de las más de 70 personas que participaron en el plantón por la seguridad y la paz, convocado para este martes en los bajos de la Fiscalía en el centro de Guayaquil. A este punto llegaron admiradores de Efraín Ruales, presentador de televisión, asesinado la semana pasada en el norte de Guayaquil. Junto a ellos también llegaron amigos y familiares de otras víctimas de sicariato o femicidio. Por lo menos una decena de casos registrados en el último año y que según los manifestantes no hay sospechosos ni detenidos por esos crímenes. No hay un solo culpable, tampoco hay un detenido.
El sistema está totalmente corrupto y podrido. Hoy han quitado la vida de mi hijo y de mi nieta, y eso no debe quedar en la impunidad. Solo 6 minutos salió de la casa y perdió la vida. Pedidos que esperan sean escuchados por las autoridades. Aseguran que se mantendrán en vigilia, realizando plantones similares al pie de la Fiscalía, hasta conocer cómo avanzan las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes. Ante la cantidad de manifestantes, esta vez se dispuso un operativo de seguridad en los bajos de la Fiscalía, explica el mayor de policía, Cristian Jacome. Organizando siempre los dispositivos para evitar la alteración del orden público y brindarle seguridad inclusive hasta las mismas personas que vienen a realizar su plantón. Cerca del mediodía, los familiares y amigos de las víctimas de asesinatos se retiraron. Aseguran que, como de costumbre, ninguna autoridad se acerca a ellos para conocer su descontento. Solo temen que los crímenes queden en la impunidad. Elecciones 2021. 2.500 observadores nacionales y 225 internacionales fueron acreditados ya por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones de este domingo. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, pidió la descalificación de 2 observadores internacionales por sus declaraciones en favor de la candidatura del correísmo. Paul Romero nos informa. Las elecciones de este domingo estarán en la mira de varias organizaciones extranjeras y personas invitadas como observadoras del proceso. El Consejo Nacional Electoral acreditó a 225 observadores internacionales de diferentes organismos como Unión Europea, Organización de Estados Americanos, UNIORE, AUEF, además de varios invitados de organizaciones políticas extranjeras. En este marco, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, pidió la suspensión de 2 observadores por sus declaraciones a favor de la candidatura de Andrés Arauz. Se permiten hacer pronunciamientos públicos respecto a este supuesto hecho de que el Consejo Nacional Electoral está queriendo paralizar el proceso, suspenderlo porque hay el triunfo de un candidato. Eso es intromisión. No se puede permitir, hay que quitarle las credenciales a estos individuos. Se trata de los españoles Juan Carlos Monedero y Manu Pineda, fundadores del partido de izquierda Podemos de España. El Consejo Nacional Electoral aún no toma una decisión sobre esta solicitud. Mientras tanto, 2.500 observadores nacionales fueron acreditados por el CNE, entre personas naturales y jurídicas. La Corporación Participación Ciudadana realizará este trabajo pese a las dificultades por la pandemia del coronavirus. Es una elección sui generis, de manera que es importantísimo poder levantar los datos cualitativos. ¿Qué significa cualitativo? De la calidad de la organización del proceso. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Los observadores nacionales e internacionales, según el Código de la Democracia, deben actuar acorde a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y no pueden hacer proselitismo político. Cuando faltan apenas un par de días para el cierre de campaña, se intensifica la actividad proselitista en el país. Tenemos un resumen de lo que han hecho algunos de los candidatos durante las últimas horas. Desperdiciar los últimos días de la campaña no es una opción para ninguno de los candidatos. Unos en caravanas, otros en caminatas, algunos más en tarimas, pero todos sin ningún distanciamiento, sin ninguna medida de bioseguridad y enfocados en contarle al pueblo cómo mejorarían sus días en caso de votar por él. Vamos a invertir para poder lograr conectividad en 369 parroquias rurales, es decir, que por fin tengan internet con banda ancha móvil en su celular. Andrés Arauz hizo estas declaraciones a medios de comunicación del oriente ecuatoriano. Gustavo Larrea, en cambio, estuvo en Esmeraldas, en donde recorrió, saludó y también prometió. Y mi gobierno desarmará la delincuencia, mi gobierno fortalecerá la seguridad, garantizará que los ciudadanos puedan transitar libremente sin ser asaltados y robados. Guillermo Lasso estuvo en Guayaquil, en el sur, en varias cooperativas que recorrió bajo la lluvia y junto a algunos de los candidatos a la Asamblea Nacional. Y en Quito también hubo caravanas.
Esta vez de Juan Fernando Velasco, quien recorrió las calles de la capital, y de César Montúfar, que saludó a los transeúntes y escuchó peticiones. Y todavía quedan un par de días. Los candidatos seguirán recorriendo, saludando y prometiendo hasta el jueves a la medianoche, cuando se cierra oficialmente la campaña electoral. Y desde esta mañana, en todos los centros de salud del país empezaron a realizarse pruebas rápidas de antígenos de COVID-19 a los miembros de juntas receptoras del voto. Algunos se sometieron a los test para saber si están contagiados o no y así poder participar en la jornada electoral del domingo. Diego Cuenca nos cuenta. Son 280.000 pruebas rápidas de antígeno distribuidas en los centros de salud del país para que desde ese martes los miembros de juntas receptoras del voto se las realicen con el fin de conocer si están o no contagiados de COVID-19. Así lo explicó Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Tenemos algo más de 271.000 miembros de juntas de votos, por lo tanto alcanza para toda la capacidad. Es gratuito, lo pueden tomar, no es obviamente obligatorio. Por eso, desde temprano en este centro de salud, en Bastión Popular Noroeste de Guayaquil, empezaron a formarse filas de quienes buscaban someterse a las pruebas, que se realizan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este viernes. El día de hoy me presenté y pues entré creo que 9:30 y aquí acudí a las 8 de la mañana. Y recién salí de la prueba del COVID, sí. ¿Y cuál fue el resultado? Negativo. Aunque los test se pueden hacer en el centro de salud más cercano, algunos se quejaron porque no les hicieron las pruebas. Me indican de que tengo que asistir por donde yo viva. Yo estoy aquí cerca y no sé por qué me hacen esto de ir a otro centro de salud. Las pruebas no son obligatorias, pero para acceder a ellas deben presentar cédula de identidad y el nombramiento de pertenecer a la Junta Receptora del Voto. Quienes resultan positivos en la prueba rápida de antígeno no podrán participar en la jornada electoral y serán considerados como casos confirmados con coronavirus. Además, deberán cumplir un aislamiento domiciliario de al menos 10 días. John Gamboa, director de la Delegación Electoral del Guayas, explica cómo reemplazarán a los contagiados. En el caso de que salga positivo y el Ministerio de Salud Pública les dé el descanso médico, ellos pueden, luego del proceso, exonerar la multa con ese certificado. Con 3 personas de los 7 se instala la junta. La guía dice que en el caso de que faltase instalar alguna junta, se coge de los suplentes de las juntas cercanas del recinto. Los resultados de cada prueba rápida de antígeno son entregados en 15 o 20 minutos, luego de extraer la muestra, y quedarán registrados en un certificado. Vamos a la pausa y al regresar, médicos de clínicas privadas que combaten el COVID-19 solicitan al Ministerio de Salud ser incluidos en el Programa Nacional de Vacunación. También el COE Nacional no suspenderá el feriado de carnaval y pide a los gobiernos autónomos que se impongan medidas de bioseguridad. Médicos de clínicas y hospitales privados que combaten en primera línea la pandemia solicitan al Ministerio de Salud ser incluidos en el Programa Nacional de Vacunación. Según el gremio de centros que también atienden a pacientes de la Red de Salud Pública, esperan que las autoridades cumplan con este pedido porque complementan y suplen los servicios que instituciones públicas no pueden brindar. Bessie Granja con el informe. Es la atención en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alcíbar en Guayaquil. Allí desde noviembre del año anterior no han parado de recibir pacientes graves con COVID-19, por lo que actualmente no hay camas disponibles. Esto ha significado redoblar los esfuerzos del personal, asegura Estenio Ceballos, director de esta unidad. A pesar de aquello, este personal de salud privado no fue incluido en las fases de inmunización que implementa el gobierno, algo que sorprende al especialista debido a que hasta la actualidad los centros privados siguen recibiendo a pacientes de instituciones públicas que no pueden brindar este servicio. Los médicos privados, no tan solo los médicos, el personal de terapia respiratoria, personal auxiliar de enfermería, de limpieza, ambulancia, gente que está en la primera línea en los hospitales privados, deben ser tomados en cuenta en esta fase 0. Yo estoy seguro que así va a ocurrir.
En la clínica Guayaquil, donde también reciben pacientes con coronavirus derivados de la red pública de salud, existe la misma necesidad. Ellos también esperan ser tomados en cuenta en las fases de vacunación que implementa el Ministerio de Salud. Hemos tenido ya conversaciones con el ministro de Salud y su grupo de colaboradores la semana pasada, el día lunes, para dejar claro que nosotros como prestadores externos, por lo menos aquí en la ciudad de Guayaquil, fuimos 6 clínicas privadas que estamos atendiendo a pacientes COVID durante toda la pandemia, para dejar claro que nosotros también somos primera línea. En un comunicado, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador demanda el ejercicio del derecho de su personal de primera línea, que todos los días expone su vida y la de sus familias a acceder en forma igualitaria y equitativa a la vacunación contra el SARS-CoV-2 durante la fase piloto. Por su parte, se espera que el Ministerio de Salud se pronuncie sobre este requerimiento en los próximos días. Sí habrá feriado de carnaval. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, tras una reunión, indicó que solo a través de un estado de excepción se podría suspender los días de asueto. Además, exhortó a los 221 COEs cantonales a que, sobre la base de la situación epidemiológica y la capacidad hospitalaria de sus territorios, adopten regulaciones sobre aforos, horarios, controles de espacios públicos como playas y parques, entre otros, durante los días de feriado. De su parte, el COE Nacional dispuso que se mantenga la prohibición de eventos masivos y dispone la libre movilidad a nivel nacional. No podemos suspender el feriado, esto pese a los pedidos de algunos colegios de médicos del país, quienes agradecemos su preocupación, en virtud de que es una norma que está en firme a través de una ley aprobada por la Asamblea, que es la Ley de Feriados. También tenemos que indicarles que en este feriado de carnaval, tal cual ha dispuesto la Corte Constitucional, tenemos que actuar bajo norma ordinaria. Por lo tanto, los COEs nacional y COEs cantonales deberán tomar decisiones sobre la base de su competencia. Ahora les contamos que en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, la Policía Nacional encontró media tonelada de cocaína que había sido escondida en unos costales que eran trasladados en un camión. En el operativo se detuvo a 5 personas, 2 radiotransmisores, 5 celulares y la droga que estaba empacada en 500 ladrillos en los que se leía la palabra único. Los detenidos fueron llevados a un hospital para la evaluación de un médico legal y luego quedaron a las órdenes de la Fiscalía. Más adelante en Televistazo, tragedia en Latacunga. Una riña entre 2 primos terminó con la muerte de uno de ellos. Además, la explosión de un cilindro de helio dejó varias personas heridas en el sur de Quito. Tendremos un informe desde el sitio del siniestro. Una riña entre 2 primos terminó en la muerte de uno de ellos. El hecho ha consternado a los habitantes de la parroquia rural de Pastocalle, en Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Nuestro corresponsal Patricio Viera sigue este caso. 2 primos protagonizaron una riña cuando inesperadamente uno de ellos asfixió al otro. Así relata Juan Carlos Salazar, comandante de policía en Cotopaxi. Jorge Andrés Carcelén, con una correa de cuero, le procede a ahorcarle al señor Álvaro Antonio Morales y presentando una escoriación a la altura del cuello, en el cual posteriormente el personal policial solicitó, cuando llegó al lugar, solicitó a una ambulancia y fue llevado inmediatamente a un centro de salud donde se comprobó el deceso de esta persona. El acusado de cometer el crimen había llegado de Quito a visitar a su familia que reside en la parroquia rural de Pastocalle en Cotopaxi y fue la víctima quien le dio la bienvenida. Habían estado libando anteriormente y posteriormente, cuando ya se iban a retirar, se ocasiona esta pelea y por cual provoca el deceso del individuo. Los habitantes de la zona, al notar lo que estaba sucediendo, corrieron a separarlos, pero fue demasiado tarde. Así nos informa José Bernal, vecino del fallecido. Estaba lastimada la nariz y los labios estaba bastante
Lástima, y estaba la cara como hinchada porque tenía raspones en los ojos. El acusado fue detenido y trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, donde permanece a la espera de la audiencia de flagrancia. En el sur de Quito, una familia de ciudadanos extranjeros resultó seriamente afectada al explotar un tanque de helio dentro de la vivienda. En el incidente, las piernas de 2 de los 3 heridos fueron mutiladas. Hernán Higuera está en el lugar para darnos más detalles. Gracias, buenas tardes. Así es el barrio El Cóndor en el sector La Ecuatoriana al sur de Quito. En esta vivienda, a eso de las 10:30 de la mañana, por manipulación de tanques de helio, 3 personas resultaron heridas al explotar uno de ellos. Las esquirlas metálicas amputaron la pierna de 2 de las personas que se dedicaban al negocio de inflar globos. Son ciudadanos venezolanos que han sido trasladados a una casa de salud en la ciudad de Quito. Ahora mismo las autoridades están realizando las inspecciones del caso para verificar las causas de esta explosión. El teniente Hugo Carrera del Cuerpo de Bomberos señala cómo se encontró la escena. Se constató que producto de una explosión mecánica de un cilindro de helio, 2 personas de género, la primera de género masculino, aproximadamente 40 años de edad, una amputación total de la pierna izquierda. De la segunda víctima, una persona de género femenino, aproximadamente 45 años de edad, una amputación parcial del miembro inferior izquierdo. Hay daños materiales en las viviendas aledañas, vidrios que se rompieron por la onda expansiva y mientras tanto los organismos de control de la ciudad de Quito están haciendo las inspecciones, seguramente entregarán más detalles de lo que causó esta explosión en el sur de Quito. Volvemos con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Hernán. Lamentable noticia. Ahora les contamos que una disputa entre reos sería lo que originó un intento de amotinamiento en la cárcel de El Inca. Los presos involucrados habrían intentado tomar el control de varios pabellones. Carlos Luis Carrillo nos tiene la información. Agentes policiales tuvieron que intervenir de inmediato para evitar el amotinamiento que se produjo en el Centro de Reclusión Social de El Inca en el norte de Quito. El comandante de policía de la capital, Alain Luna, confirmó que 2 grupos de reos intentaron tomar el control de este centro mediante riñas en 3 pabellones. Es por mantener el control de cierto territorio al interior del Centro de Rehabilitación Social, también la comercialización ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, tanto al interior como al exterior de este centro. Una vez contenidos los incidentes, los uniformados requisaron a los reos en todo el centro carcelario. Encontraron escondidas en varias celdas 78 armas blancas, 44 teléfonos celulares y varios kilos de marihuana y cocaína. Logramos divisar en el cielo raso una especie de hueco que servía como caleta. En el lugar habían encontrado los 6 kilos de droga. La policía investiga cómo y quiénes ingresaron esos objetos ilícitos. En cambio, las autoridades analizan qué medidas tomarán en contra de quienes protagonizaron esta gresca al interior del centro de reclusión. La autoridad competente, encargada y responsable de los centros de rehabilitación social determinará si existe la necesidad de un traslado o las medidas correctivas internas de acuerdo a esa institución. Las evidencias decomisadas pasaron a cadena de custodia para ser judicializadas por la Fiscalía. Esto mientras la policía vigilará este centro carcelario ante eventuales novedades. Esta madrugada se registró un incendio en el sur de Guayaquil. Una mujer y su hijo lograron ser rescatados por moradores del sector que arriesgaron sus vidas en medio del humo y las llamas. El espeso humo que salía de una vivienda alertó a los habitantes de la avenida 25 de Julio y Oriente, en el sur de Guayaquil. Ahí, esta madrugada, 2 personas fueron rescatadas por vecinos y bomberos que atendieron el incendio. En el lugar, gracias a Dios, y viendo que mi hijo estaba a salvo, y ya mis amistades me auxiliaron, gracias al Señor. Señor me bajaron, me pusieron una escalera. Varios moradores y transeúntes ayudaron a salir por un balcón a la madre y su hijo, quienes se encontraban dentro de la casa.
Un total de 30 bomberos y 6 carros motobombas acudieron a esta emergencia que fue liderada por el mayor Medardo Silva. Afortunadamente la señora dueña que estaba en el interior alcanzó a salir y no fue afectada en lo absoluto. Señor almacén, hay bastantes cosas también de reciclaje, mercadería de un bazar que tenía que se le consumió en un 50%. Al lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional para resguardar los bienes de los perjudicados, mientras los bomberos investigan las causas que habrían provocado este incendio. Hay preocupación porque casi un año después aún no se habilita un puente para cruzar al cantón Colimes en la provincia del Guayas. Recientemente hubo un accidente en una de las gabarras que trasladan a los vehículos a esa localidad. José Carlos Alvarado está en la zona y nos describe la situación. En este sector de la provincia del Guayas se pueden observar largas filas de vehículos aguardando por una gabarra para cruzar el río Daule a la cabecera cantonal de Colimes. Ayer se registró la caída de un vehículo de la gabarra principal y esta fue paralizada. En este suceso no se reportaron heridos ni tampoco víctimas mortales y el automotor pudo ser recuperado. Recordemos también que el puente que conectaba a este cantón se cayó el año pasado y hasta ahora no hay una estructura de reemplazo. Algunos pobladores y comerciantes manifiestan su malestar sobre esta situación. Escuchemos. Esto atrasa al pueblo, esto atrasa el comercio, atrasa a todo mundo. Es un gran perjuicio para más que todos los habitantes como los turistas, ya que es un medio que en sí conecta un cantón y si usted se da cuenta también a la vez conecta una provincia. Creo que hay peligro de que se vaya un carro al agua como lo que pasó ayer, entonces ese es el motivo de que uno tiene que cuidar bastante eso. La alcaldesa del cantón, Jacqueline Ordóñez, detalló que hay un plan para la construcción de un puente, pero aún está en estudios. Ella, sin embargo, comenta que el invierno complica aún más este panorama. Colimes está aislado de 8 kilómetros de la vía principal, vía Daule. Nosotros estamos aquí dentro, donde nos divide un carretero, donde nos divide el río y nos afecta mucho económicamente. En el cantón Colimes viven aproximadamente 25.000 personas que aguardan por una solución ante esta problemática de conectividad. Ese es el informe hasta el momento, pero continuamos más con ustedes en estudios, compañeros. Seguimos con más información. Continúan las extensas filas en las oficinas del Registro Civil en las ciudades de Guayaquil y Durán. A 5 días de las elecciones, la mayoría de ciudadanos acuden a las agencias a renovar sus cédulas por robo o pérdida. María Gabriela Carpio con los detalles. Aglomeradas y sin respetar el distanciamiento, cientos de personas se ubicaban en los exteriores del Registro Civil Municipal de Guayaquil, en la ciudadela Marta de Roldós, norte de la urbe. La fila se extendía a lo largo de una cuadra, pues buscaban obtener su cédula de identidad para poder participar en las elecciones de este domingo. La necesito, aunque me hubiera gustado sacarla después porque va a salir una nueva cédula, pero tengo por necesidad que sacarla. Se me robaron la cédula con la cartera en el hospital de Guayaquil. Ante la masiva concurrencia, Javier Carvajal, supervisor de este registro civil, describió los protocolos empleados debido a la pandemia. Las personas que están fuera de la institución no la podemos controlar, pero una vez que estemos acá adentro, nosotros aplicamos todas las medidas de bioseguridad y los procedimientos internos. Además precisó que este fin de semana sí habrá atención al público. Todas nuestras oficinas de lunes a viernes de 8 a 4 y los sábados vamos a trabajar también en todas nuestras oficinas de 8 a 4 y media. El domingo 7 vamos a trabajar de 7 a 1 de la tarde. Un panorama similar se vivió en el registro civil estatal ubicado en el cantón Durán. Aquí las quejas coincidían en que muchos usuarios no habían podido agendar previamente sus turnos mediante la página web, requisito clave para la atención en las oficinas estatales. Que no van a dar turno estos días, que vengan el sábado a partir de las 7 de la mañana y el domingo atienden hasta las 3 de la tarde nomás. Vamos a ver si es que quieren atender sin turno, están viviendo la gente. Las autoridades recuerdan que los ciudadanos con cédulas caducadas sí podrán ejercer su derecho al voto. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Más información, como siempre. Los esperamos a las 19 horas con más noticias. Buenas tardes.